Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un programa más, pues un programa más, pero al mismo tiempo vamos a cambiar el título porque ya no hay razón para llamar este programa Quédate en casa con los grandes escritores. Ya no estamos en pandemia, no oficialmente por lo menos, de modo que ese concepto ha quedado ya anacrónico por dicha. Entonces nuestro programa va a cambiar de título, en lo sucesivo se va a llamar Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Repito, sapere aude, conversando con los grandes escritores. Sapere aude es una expresión latina que se podría traducir como atrévete a pensar o atrévete a saber. La puso de moda el filósofo Immanuel Kant en un ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? Was ist das Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? Refiriéndose al siglo de las luces, al siglo del enciclopedismo, al siglo XVIII en suma, toda la época histórica que coincide con la lenta fermentación de la Revolución Francesa y lo que vino después, el siglo del iluminismo, de la razón, de las luces, del progreso, del cientificismo, de todas esas cosas. Esa es la razón el siglo de la razón o el siglo de las luces. Entonces Kant acuñó esa expresión como una especie de exhortación, ¿verdad? Atrévete a pensar o atrévete a saber, sapere aude. Entonces nuestro programa se va a llamar Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Pero el formato es el mismo, amigos, no tienen nada de qué preocuparse. Igual vamos a seguir dialogando en los mismos términos, con el mismo tono, no vamos a empezar a hablar en latín o en alemán o en Dios sabe qué cosa. Así que no tienen nada que preocuparse. Es simplemente un cambio de título pues para ajustarnos más al momento histórico que estamos viviendo y no seguir arrastrando esa sombra mmm, eh, pesada y ominosa de lo que fue la pandemia, con esa exhortación de quédate en casa con los grandes escritores, ya no es necesaria, ¿verdad? Muy bien, para comenzar con este mismo programa y nuevo programa, porque es ambas cosas, para comenzar con él, he escogido un gran autor alemán, un autor muy leído por los jóvenes, sobre todo hoy en día. Y me refiero a Hermann Hesse. Sí, 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 en efecto, el autor del Lobo Estepario. Hermann Hesse, gran escritor. Hermann Hesse nació en 1877 y murió en 1962 a los 85 años de edad. Repito, 1877 y murió en 1962. Nació en Württemberg, eso es en la pura entraña de la selva negra alemana, en la Alemania profunda, la Alemania legendaria. Y bueno, es un escritor inmensamente importante, fue poeta, fue sobre todo novelista, por sus novelas que sobre todo se le conoce. Fue pintor también, era pintor con una facilidad muy particular para la acuarela. Y algo que me resulta muy simpático, era músico. No compuso grandes obras sinfónicas, pero tocaba el piano y tocaba bien, conocía el lenguaje musical y disfrutaba profundamente de la música. Por supuesto, como nadie que ame la música puede ser esencialmente una mala, perversa o depravada persona, salvo tal vez por el caso de Hannibal Lecter, que es Aníbal el caníbal y que destaza a sus víctimas mientras oye las variaciones Goldberg de Bach. Pero ese es un personaje completamente apócrifo, ficticio, imaginario. Entonces, bueno, Gese tuvo una infancia difícil, ¿verdad? Él mismo habla de su infancia y dice, yo, un niño alegre y contento no fui. Eso no fui, lejos de ello, lejos de ello. Sí, tenía tendencia a la depresión, la tuvo toda su vida, luchó contra la depresión toda su vida, pero se le manifestó ya muy temprano en su niñez. Tuvo un intento de suicidio siendo niño.
Vean cuán horroroso, un intento de suicidio, un niño que intenta suicidarse. Para que se pongan ustedes a pensar en la clase de turbulencia que tendría dentro, en su pequeño espíritu, en su pequeño gran espíritu, ¿verdad? Y, en fin, y la mamá lo describe de una manera muy, muy vívida. Dice, este chiquito tiene una vida dentro de sí, tiene una fuerza tan inimaginable, tiene una voluntad y un deseo de poder, y además para sus 4 añitos tiene una mente que es absolutamente asombrosa. ¿Cómo puedo expresar esto? Dice la señora. Es algo que me perturba, me perturba. Este interno combate que tengo con él todo el tiempo enfrentada contra su temperamento tiránico, con sus apasionadas turbulencias, decía. Yo espero que Dios le dé forma a este espíritu tan orgulloso y que lo lleve a convertirse en algo noble y magnífico, pero al mismo tiempo me estremezco cuando pienso en que esta personita tan joven y apasionada podría derrapar en direcciones terribles si no es formado y educado de manera correcta y de manera verdadera. Son las palabras de la mamá, que le temía, como bien vemos, le temía, sentía que en él había una personalidad potente, ¿verdad? Era un tsunami psíquicamente, era un niño asombroso, asombroso. La mamá le temía a su apasionada turbulencia, dice, a su temperamento tiránico, ¿verdad? En fin, recordemos que los papás de Hermann Hesse eran eh, muy, muy cristianos, ¿verdad? Eran de que el cristianismo muy, muy ortodoxo. Eran misioneros cristianos, eran predicadores, eran misioneros cristianos. Entonces, pues claro, aquí se entiende la expresión de la madre, cuando dice, Dios quiera que podamos darle forma a este orgulloso espíritu y que se convierta en algo noble y magnífico. Pero claro, al mismo tiempo me estremezco al pensar en lo que esta joven y apasionada persona podría llegar a ser si lo formamos y si lo educamos de manera torcida o débil, dice. Repito, porque no es normal que una mamá se exprese así de un niño, ¿verdad? A menos de que haya algo realmente extraordinario en él. Muy bien, en 1893, es decir, con 16 años, se gradúa del colegio. Um, Intenta estudiar en un seminario, ¿verdad? Cristiano, pero no funciona, no funciona, no, no es compatible en lo absoluto con la disciplina del lugar, con la rigidez, el ascetismo, la severidad de ese tipo de lugares, no es compatible, entonces se sale del seminario y por algún tiempo se sigue cultivando pero con era un lector, pero proteico, ¿verdad? Proteico. Se conocía al dedillo toda la mitología griega, se conocía al dedillo a Goethe, a Lessing. ¿Quién es Lessing? Lessing es menos conocido. Lessing es un pensador alemán también del tiempo de la Ilustración. La Ilustración fue sobre todo un fenómeno francés, porque ahí estaban Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, Rousseau, Dolbach, grandes, grandes, grandes pensadores. Pero en Alemania estaba Lessing, que formaba parte del mismo movimiento enciclopedista, el del movimiento de las luces, del siglo de la razón, del siglo del progreso, de todo lo que hemos dicho y del siglo revolucionario por excelencia. Entonces sí, leía mucho a Goethe, a Lessing, a Schiller. ¿Quién es Schiller? A ver, ¿a qué les suena Schiller? Schiller es el autor de la Oda a la Alegría que Beethoven utiliza al final de su novena sinfonía. Esas palabras, ese gran poema de Schiller es la Oda a la Alegría, ¿verdad? También lee mucho a Nietzsche. Y Nietzsche, como siempre, es un escritor, es un pensador que puede, esta es parte de su ambivalencia, Nietzsche puede mandar a una persona en las mejores direcciones del pensamiento como en las peores. Depende de cómo lo digiera, lo entienda y lo lea y bajo qué guía lo lea una persona, ¿verdad?
pero que es un inmenso pensador, es un inmenso pensador, nadie lo va a negar. Ya en los 90, estamos diciendo, hablando de un muchacho que no llegaba a los 20 años de edad, ya en los 90 publicaba poesía, Gese. Poesía que entró, la literatura, la belleza le entró por el lado de la poesía, ¿no? Y de la música y de la acuarela también. En 1904 escribe su primera novela, esa la hace un hombre de 27 años, que se llama Peter Kamenzind. Peter Kamenzind tuvo algún éxito y fue muy apreciada por Freud, por Sigmund Freud. Era un libro que lo fascinó, lo cual supongo es como recibir la bendición misma del Santo Papa, ¿verdad? Pero sí, a Freud lo impresionó mucho Peter Kamenzind, de este novel escritor Hermann Hesse. En 1911 se va para la India. Hesse estaría muchas veces en la India. Recordemos que Hesse, ahora lo vamos a ver con más detalle, se sintió fascinado por el pensamiento, por la mitología y por las religiones budista, hinduista, ¿verdad? Por la teosofía también, gravitó mucho hacia la India, hacia China, sobre todo hacia India, encontró hondas verdades allá. Y lo mismo hacía Carl Gustav Jung, el psicoanálisis. Jung se sintió fascinado por estas, estos pensamientos, estas religiones, estas concepciones de la vida, estos sentires, porque sobre todo es eso, sentires, que son el budismo o el hinduismo, ¿verdad? Entonces, igual que Jung, sintió una gravitación muy intensa hacia esa parte del mundo. Y luego empieza a publicar sus grandes novelas que todos hemos oído hablar, Damián, El lobo estepario, por supuesto, que es así como la novela por la que más lo conoce la gente, Siddhartha, ya con una influencia profunda del hinduismo, Narciso y Golmundo, y Juego de Avalorios, que es una novela bellísima, bellísima. En 1946 le es otorgado el Premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura, 1946. Muy bien, a todo esto y por más que premios y por más que publicaciones, Gese sigue con sus depresiones abismales, busca abrigo a menudo en la biblioteca de su abuelo materno. El abuelo materno de Gese era poliglota y era un tremendo erudito. Y tenía una de esas bibliotecas que son como la biblioteca infinita de Borges. Gese tuvo eso en común con Borges. El lugar más importante de su vida fue la biblioteca del abuelo, en el caso de Gese, del papá, en el caso de Borges. Pero sí, y lo comprendo muy bien, por la importancia que una biblioteca puede tener en la vida de una persona llena de intereses intelectuales de todo tipo. Entonces, allí en la biblioteca del abuelo se compenetra profundamente, se identifica profundamente con los grandes poetas del temprano romanticismo alemán. Me refiero, en el caso de él, concretamente a Clemens Brentano, a Eichendorff, al gran Hölderlin. Hölderlin, extraordinario poeta, ¿verdad? Que murió loco. Y a Novalis, que también extraordinario poeta. Ese se suicidó. Pero bueno, la cosa es que Clemens Brentano, Eichendorff, Hölderlin y Novalis fueron los mismos grandes poetas alemanes que fascinaron, que hipnotizaron al gran compositor alemán Robert Schumann y puso en música muchas de sus poemas, pero muchos de sus poemas, cientos de sus poemas. Schumann también abordó otros, ¿verdad? Von Arnim, von Kleist, Chamisso, Andersen, por supuesto Heine, por ahí tendríamos que empezar, Heinrich Heine, ¿verdad? Pero sí, Schumann puso en música a Clemens Brentano, Eichendorff, Hölderlin y Novalis, de modo que estaba ahí conectado Hesse con todo ese romanticismo un tanto esotérico que fue el temprano romanticismo alemán, un tanto esotérico. Pues no fue el caso del romanticismo de la poesía francesa, no fue el caso, pero los románticos alemanes de esa primera generación
eran compositores muy oscuros, perdón, eran escritores muy oscuros, poetas muy oscuros, muy, sí, sí, con un culto a la noche, a la luna, a la muerte, al infinito, al cosmos desolado, por supuesto a los amores irrecuperables, todo ese patos, toda esa sensibilidad, la absorbió Hesse de estos grandes poetas de la primera generación alemana. Mientras tanto, su mamá, como la cristiana sumamente preocupada que era, veía sus primeros poemas y los calificaba de seculares y hasta un poco pecaminosos. Oigan ustedes, eran excesivamente seculares, es decir, no eran eclesiásticos, no eran clericales, no eran religiosos, no eran místicos, eran seculares y hasta un poco pecaminosos, decía la señora. Bueno, no la vamos a culpar, por eso es una limitación de parte de ella. Bueno, la vida de G se mejora cuando se casa eh, con Marie Bernoulli, que es una mujer extraordinaria, que pertenece a una familia de matemáticos célebres, todos importantísimos, habiendo hecho aportes importantísimos a las matemáticas, y su vida se estabiliza un poquito con ella. Se fascina también con Arthur Schopenhauer, gran filósofo, ¿verdad? Eh, que tenía también Schopenhauer, tenía vínculos profundos con el hinduismo y con el budismo. La filosofía de Schopenhauer abreva en esas fuentes. Schopenhauer contra eso que él llamaba la voluntad, esa fuerza acéfala terrible, esa especie de maremoto que nos llevaba a todos arrastrados la voluntad a ciegas, ¿verdad? Y que no había forma de escapar. Bueno, una de las formas que Schopenhauer encuentra para escapar a eso, a la voluntad, es justamente el budismo y el hinduismo y el arte. Son los tres terrenos en los cuales él encuentra que el ser humano puede liberarse, porque de otra manera eso que él llama la voluntad lo va a arrastrar. Y no es su voluntad, es una voluntad transindividual, es la raza humana entera, es la historia la que va siendo propulsada por esa voluntad, por ese músculo de la voluntad. Entonces, Schopenhauer encuentra una manera de zafársele, de escapársele a ese tsunami a través sí, del hinduismo, del budismo, del éxtasis estético, ¿verdad? Y sí, fueron cosas muy interesantes para nuestro amigo Hermann Hesse. Se hizo teósofo también, la teosofía estaba de moda a principios del siglo XX, sobre todo en París, donde vino a instalarse una señora mistificadora para algunos, gran pitonisa para otros, Madame Blavatsky, que era rusa, se instaló en París, Madame Blavatsky, y fundó la teosofía. Y bueno, muchas personas tuvieron que ver con la teosofía, ¿verdad? Y era una mezcla de gnosticismo con neoplatonismo, con de nuevo hinduismo o budismo, era una línea de pensamiento muy ecléctica, muy sincrética es la palabra, muy sincrética, la teosofía, ¿verdad? De Madame Blavatsky. Bueno, Hesse entró en contacto con ella también. Sin duda, sin duda. Y luego viajó mucho por lugares exóticos desde nuestro punto de vista. Viajó por Sri Lanka, por todo Indonesia, todo Sumatra, Borneo, Burma, muchos otros lugares en el extremo oriente, ¿verdad? Y era un hombre que definitivamente lo fascinaba esa parte del mundo y la concepción de mundo de los orientales que es tan diferente de los occidentales. Bueno, estalla la Primera Guerra Mundial, terrible cataclismo, se viene el Armagedón, Hesse no participa en la guerra porque tiene problemas de ojos, tiene varios problemas físicos que le impiden participar en la guerra. Eh,
Y, y bueno, algunos se lo reprocharon, ¿verdad? Algunos le dijeron que por qué no, que había mil maneras en la cual él podía meterse a, a contribuir, como esto, como lo otro. Bueno, no lo juzgaron apto para la guerra. Esa es la simple verdad. No lo juzgaron apto para la guerra y por dicha que así fue. Sin embargo, escribió mucho contra el absurdo de la guerra, contra el despropósito de la guerra, contra la locura, la besania de la guerra. Escribió mucho, mucho contra eso. Y una de las cosas más lindas que escribió es esto, que el amor es más fuerte que el odio, que la comprensión es más fuerte que la ira, que la paz es más noble que la guerra. Eso es exactamente lo que esta maldita guerra mundial debería escribirnos con letras de fuego en nuestros espíritus antes de que caigamos más bajo. Sí, claro, sí, era la oportunidad para eso. Era la oportunidad, toda guerra nos da la oportunidad, todo conflicto, no hablemos de guerra, todo conflicto, toda disonancia, ¿verdad? Nos da la oportunidad de demostrar que el amor es más fuerte que el odio, que la comprensión es más fuerte que la ira, que la paz es más noble que la guerra. Todos tenemos la ocasión de demostrar eso. Cada guerra, cada nuevo conflicto, nueva colisión nos da una oportunidad más de demostrar eso, pero no lo demostramos. Y pienso, por supuesto, en el conflicto, ¿verdad?, que hay en este momento en Gaza, en Ucrania, en Venezuela, ¿verdad?, que me afligen mucho. El pobre de Gese dijo, después de ver que la guerra seguía con toda la fuerza, la guerra que más víctimas ha cobrado en la historia del mundo, eh, Gese dijo, bueno, me doy cuenta de que el intento de aplicarle el amor a los temas políticos es un perfecto fracaso. Me doy cuenta de que el intento de aplicarle amor a los temas políticos es un completo fracaso. Eso lo pienso y no puedo evitar pensar también en nuestra querida Costa Rica y el momento que atraviesa, ¿verdad? No estamos tampoco nosotros sabiendo probar que el amor sea más fuerte que el odio, que la comprensión sea más fuerte que la ira y que la paz sea más noble que la guerra. No, no estamos tampoco logrando esa meta. Romain Roland, que también fue premio Nobel de literatura, el gran escritor francés, novelista, el autor de Jean-Christophe, de la vida de Beethoven, etcétera, se hizo muy amigo de Hesse y lo consolaba mucho. Lo consolaba porque le dolía que lo vieran que lo estaban atacando por no asumir una posición más beligerante dentro de la guerra. Romain Roland siempre, siempre lo defendió. Los escritores en las guerras, en los grandes conflictos, tienen su propia trinchera. Tienen su trinchera. Es allí, es la palabra. Es la palabra escrita, viva, latente, palpitante. ¿Verdad? Esa es su trinchera. Probablemente servirían de muy poco en un campo de batalla. Muy bien. A estas alturas de su vida, ya la correspondencia entre Hesse y Carl Gustav Jung es enorme, es enorme, es enorme. Realmente hubo entre los dos una gran empatía. Enorme cantidad, miles de cartas se intercambiaron Hesse y Jung. Y es interesantísimo husmear entre ellas. Viene algún momento difícil de su vida, se le muere el papá a Hermann Hesse, se le enferma su hijo Martín y su esposa, Marie Bernoulli, perdón, se enferma de esquizofrenia. Entonces, por supuesto, esto genera una nueva crisis terrible. Al bien el divorcio, inevitablemente, Hermann Hesse se va a vivir a Suiza, se hace ciudadano suizo. En lo sucesivo tendrá dos ciudadanías, alemán y suizo. Se casa con una suiza, Ruth Wenger, eh, pero la relación dura muy poco, ni siquiera 2 años, y luego se casa con Ninon Dolbin más bien, Ninon Dolbin, su tercera y última esposa.
Bueno, estalla la Segunda Guerra Mundial, imagínense ustedes. Y con el problema de que Ninon Dolbin era judía, la esposa de Hesse, la tercera esposa de Hesse, era judía. Entonces tuvo que verse a palitos para cuidarla, para protegerla. Y también han acusado a Hesse de una actitud tal vez demasiado tibia con respecto a la Segunda Guerra Mundial. No es cierto, no es cierto. Bueno, Bertolt Brecht y Thomas Mann, para hablar de los otros dos grandes escritores alemanes de la época, se habían ido a los Estados Unidos. Stefan Zweig se fue a Petrópolis, en Brasil, donde no tardó en suicidarse él con su esposa. eh, Hermann Hesse se quedó en Alemania, pero se quedó para hacer lo correcto, se quedó para hacer el bien, emprendió toda una campaña para publicitar, para criticar, para analizar, para promover la literatura de los grandes escritores judíos. Sobre el propio Kafka, escribe una gran cantidad de realmente luminosos comentarios en el año 1939, cuando ya estaba prohibido, por supuesto, leer a Kafka y leer a cualquier judío. Y bueno, así sigue su vida, ¿verdad? Así sigue su vida, Hesse. Y, no, no fue a escupirle a la cara al Führer, tonto hubiera sido, inútil y estúpido y completamente estéril, no hubiera tenido ningún resultado, pero jamás simpatizó con el régimen, jamás, jamás. Hay veces la gente se pone demasiado radical y demasiado virulenta. Hesse no se fue de la Alemania nazi, pero tampoco lo hicieron muchos otros. Eso no significa que fueran nazis. Richard Strauss, el gran compositor, que quedó viviendo en Alemania hasta el final de sus días. En Alemania y en Austria. Grande, Richard Strauss. Por cierto, su última obra se llama Cuatro canciones para soprano y orquesta, y un texto de ellos, un texto de esas cuatro canciones es de Hermann Hesse, precisamente una especie de canción de cuna de la muerte. Y es curioso cuando Strauss, también acusado injustamente de ser nazi, imposible, por el amor de Dios, su nuera era judía y su mejor amigo, Hugo von Hofmannsthal, el que le hacía todos los libretos de todas las obras, era judío. Strauss los protegió a todos los judíos que estuvieron cerca de él. Igual Hesse. No corramos a demonizar y a satanizar escritores que se quedaron en Alemania. No. Ni todos los que fueron afuera fueron buenos, ni todos los que se quedaron eran malos. No es así de maniqueo y de simplista. Eh, sí, básicamente fue un periodo terrible, ¿verdad? Fue un periodo terrible. Y sí, Hesse nunca juró de la formación raigal profundamente cristiana de sus padres. Nunca se separó de eso. Y eso lo dijo él. Básicamente yo seguí siempre siendo un cristiano, tal como me habían enseñado mis padres. Pero bueno, lo fascinante de él es que no era un cristiano fanático, ciego, completamente insensible a la mucha sabiduría que puede uno derivar de otras religiones. Su religión fue sincrética, fue esencialmente el cristianismo, sí, con pinceladas del hinduismo y del budismo, más que pinceladas, con conceptos muy importantes tomados de esas religiones e integrados al cristianismo de una manera, de nuevo, sincrética y sintética también. Eh, lo cual está perfectamente bien que un hombre elija lo que encuentra más verdadero en una religión y en otra, y que y que lo unifique, que haga de ello una unidad, que lo pueda digerir y lo pueda asumir y utilizar como instrumento de fe, una fe, llamémosla múltiple o una fe, de nuevo, sincrética. No hay nada de malo en eso. Y se hace mucho en nuestros días, ¿verdad? Mucho. Eh, y bueno, Hermann Hesse muere en agosto de 1962. Era,
era un hombre de 85 años y cuando él muere, pese al premio Nobel de 1946, no era un autor tan leído, era un autor que estaba olvidado, pero de pronto, eh, surgió el lobo estepario, que se puso de moda terriblemente, ¿verdad? Del lobo estepario se hizo una película en el 66 y otra en el 74. Luego se puso de moda Siddhartha, de la cual se hizo una película en el 72 y otra en el 2003. Un total de 11 obras de Hesse, 11 novelas de él han sido llevadas al cine, ¿verdad? De algunas han hecho óperas, de algunas han hecho ballet, en fin, lo mismo de siempre. Entonces, sí, 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 su estrella estaba un poco declinante por el tiempo en que murió. De inmediato vivió un resurgir. Y hoy es un lector, hoy es un escritor popularísimo. La gente busca, degusta, come, pues, ¿verdad? Vive con Hermann Hesse. Es un escritor muy caro, muy, muy querido. La juventud lo lee mucho, es cosa que me gusta. Siempre recordaré el impacto tremendo que me generó el de Steppenwolf, el lobo estepario, Demián y Juego de Avalorios, que son las tres novelas que he leído de él. No he leído su obra completa. Es mucho, amigos. Tiene 11 novelas. Tiene 6 novelas con doble L o noveletas o nivolas, como las llamaría Unamuno. Novelas con doble L quiere decir una novelita corta. Con capítulos sí, pero corta, una novelita corta. Qué sé yo, La Metamorfosis de Kafka sería una novela con doble L. Sí, entonces 11 novelas, 6 novelitas cortas, tiene 5 libros de poemas y tiene montones de ensayos sobre todo tipo de temas. Eh, durante, la, durante la Primera Guerra Mundial eh, escribió un texto muy hermoso que llevaba por título O Freunde, nicht diese Töne. Eso es, o Freunde, nicht diese Töne, oh amigos, no más estos cantos tristes. Ese es justamente el primer verso de la Oda a la Alegría de Schiller que Beethoven musicalizó. Es cuando entra el barítono. Oh Freunde, nicht diese Töne. Bueno, ese es el primer verso de la Oda a la Alegría de Schiller. Entonces, Hesse escribió un texto pacifista totalmente contra la guerra, usando esas palabras, diciendo, amigos, amigos, por favor, no cantemos estos cantos tan tristes, tan decadentes, tan sombríos, no nos, en una manera de decir, no nos aporreamos en la cabeza o no nos bombardeamos, no nos, en fin, no nos agredamos más, amigos, amigos, cantos más alegres, por favor. Escribió ese famoso texto, que es uno de sus textos canónicos, y me gusta, me hace gracia que haya usado justamente el comienzo de la Oda a la Alegría de Schiller y que es la parte del barítono, donde termina la orquesta y comienza el barítono y pronto entra el coro y la soprano y la contralto y el tenor en el último movimiento de la novena sinfonía. Y después de la larga introducción orquestal del último movimiento, que comienza con un largo recitativo orquestal, luego, ¿verdad? Entra el bajo, el barítono, con O Freunde, nicht diese Töne, y arrastra y detrás de sí, arrastra la orquesta y a los otros cantantes. Bueno, ustedes saben lo que es la novena, una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Entonces, bueno, esas en síntesis, ¿verdad? In nuche, es decir, en una nuez, in a nutshell, eso es lo que me parece más interesante de la vida de Hermann Hesse. Su vínculo profundo con la cultura oriental, con el hinduismo, con el budismo, bueno, las cosas que vivió con sus tres esposas, los viajes que hizo, su relación íntima con Carl Gustav Jung, el epistolario inmenso que tiene con él, sus viajes por Sri Lanka, Indonesia, Sumatra, Borneo, Burma, en fin, todas esas partes del mundo. Y bueno, y su ánimo, su temperamento que
siempre vivió bajo la amenaza de la depresión. Él siempre vivió bajo esa nube sombría que era la depresión, teniendo, ¿verdad?, crisis más o menos pronunciadas de las que salía como podía. En todo caso, no se nos suicidó y llegó a los 85 años. Murió de muerte natural en agosto de 1962. Y ahora vamos a leer el cuento que he escogido para ilustrar el inmenso talento literario de Germán Hesse. La helada persistía. Muchas veces los lobos se echaban juntos, en silencio y pensativos, calentándose uno contra el otro, y escuchaban acongojados el vacío mortal que los rodeaba, hasta que uno, martirizado por los maltratos espantosos del hambre, pegaba de pronto un salto con un alarido terrorífico. Entonces todos los demás dirigían sus hocicos hacia él, temblaban y rompían al unísono en un aullido terrible, amenazador y quejumbroso. Por fin, la parte más chica de la manada decidió partir. Abandonaron sus madrigueras al despuntar el alba. Se reunieron y olisquearon excitados y temerosos el aire helado. Luego partieron al trote, rápido y con un ritmo parejo. Los que quedaban atrás los miraron con ojos muy abiertos y vidriosos. Los siguieron una docena de pasos, se detuvieron indecisos y desorientados y regresaron lentamente a sus cuevas vacías. Los emigrantes se separaron al mediodía. Tres de ellos se dirigieron hacia el oeste, a los montes del Jura suizo. Los otros siguieron hacia el sur. Los tres primeros eran animales hermosos, fuertes, pero terriblemente flacos. El estómago de color claro, combado hacia adentro, era delgado como una correa. En el pecho se destacaban tristemente las costillas, las bocas estaban secas y los ojos abiertos y desesperados. De tres en tres se internaron lejos en los montes. Al segundo día cazaron un carnero, al tercero un perro y un potrillo, y fueron perseguidos en todas partes por los campesinos furiosos. En la zona, rica en pueblos y ciudades, se diseminó el miedo y el temor ante los invasores desacostumbrados. La gente armó los trineos del correo. Nadie iba de un pueblo a otro sin su arma. En esa zona desconocida, tras tan buen botín, los tres animales se sentían a la vez temerosos y a gusto. Se volvieron más arriesgados de lo que jamás habían sido en casa y asaltaron el corral de una granja a plena luz del día. Mugidos de vacas, crujido de listones de madera que se partían, sonidos de cascos y una respiración caliente, jadeante, llenaron el ambiente angosto y cálido. Pero esta vez interfirieron los humanos. Habían puesto un precio a la cabeza de los lobos, lo que duplicó el coraje de los granjeros. Mataron a dos de ellos, a uno le perforó el cuello una bala de escopeta, el otro fue muerto con un hacha. El tercero escapó y corrió hasta que se desplomó sobre la nieve casi muerto. Era el más joven y hermoso de los lobos, un animal orgulloso, con formas armónicas y una fuerza imponente. Durante un rato largo quedó echado, jadeante. Delante de sus ojos se arremolinaban círculos rojos y sanguinolentos, y de vez en cuando emitía un quejido silbante, doloroso. Un hachazo le había dado en el lomo, pero se recuperó y pudo volver a levantarse. Solo entonces vio cuán lejos había corrido. En ningún lado podían verse personas o casas. Delante de él se encontraba una montaña imponente, nevada. Era el Chazeral. Decidió rodearlo. Atormentado por la sed, comió pequeños pedazos de la corteza congelada y dura que cubría la nieve. Más allá de la montaña se topó de inmediato con un pueblo. Estaba anocheciendo. Esperó en un tupido bosque de pinos. Luego rodeó con cuidado los cercos de los jardines, persiguiendo el olor de los establos tibios. No había nadie en la calle. Arisco y anhelante espió por entre las casas. Entonces sonó un disparo. Levantó la cabeza hacia lo alto y se expuso a correr cuando ya estalló el segundo tiro. Le habían dado. El costado de su abdomen blancuzco estaba manchado de sangre que caía a goterones. A pesar de todo, logró escapar
con unos grandes saltos y alcanzar el bosque más alejado de la montaña. Allí esperó un instante, atento, y oyó voces y pasos provenientes de varios lados. Temeroso miró hacia la montaña. Era escarpada, boscosa y difícil de trepar, pero no tenía opción. Con respiración agitada escaló la pared empinada mientras que abajo a lo largo de la montaña avanzaba una confusión de insultos, órdenes y luces de linternas. El lobo herido trepó temblando a través del bosque de pinos, casi a oscuras, mientras la sangre marrón corría despacio por su costado. El frío había cedido. Al oeste, el cielo estaba brumoso y parecía prometer nieve. Por fin el animal, agotado, alcanzó la cima. Ahora se encontraba sobre un campo de nieve levemente inclinado, cerca de Mont Corsin, muy por encima del pueblo del que había escapado. No sentía hambre, pero sí un dolor turbio y punzante en las heridas. Un ladrido seco y enfermo nació de su hocico entregado. Su corazón latía pesado y dolorido, y el lobo sentía que la mano de la muerte lo presionaba como una carga indescriptiblemente pesada. Un pino aislado, de ramas anchas, lo atrajo. Allí se sentó y clavó sus ojos perdidos en la noche gris de nieve. Pasó media hora. Una luz roja y apagada cayó sobre la nieve, extraña y blanda. El lobo se levantó con un quejido y dirigió su cabeza hermosa hacia la luz. Era la luna, que se levantaba por el sudoeste, gigantesca y color rojo sangre, y subía lentamente por el cielo cubierto. Hacía muchas semanas que no se la había visto tan roja y tan grande. El ojo del animal moribundo se aferraba con tristeza al astro opaco, y en la noche volvió a oírse un estertor débil, doloroso y ronco. Un poco más tarde surgieron luces y pasos. Campesinos con abrigos gruesos, cazadores y muchachos jóvenes con gorros de piel y botas toscas avanzaban por la nieve. Se oyeron gritos de alegría. Habían descubierto al lobo moribundo. Le dispararon 2 tiros y ambos fallaron. Entonces vieron que el animal ya estaba a punto de morir y se le echaron encima con palos y garrotes. Él ya no lo sintió. Lo arrastraron hacia abajo, a Saint-Imer, con los miembros quebrados. Reían, alardeaban, se alegraban por el aguardiente y el café que bebían, cantaban, maldecían, juraban. Ninguno vio la belleza del bosque nevado, ni el brillo de la alta meseta, ni la luna roja que colgaba sobre el chaparral y cuya luz débil se reflejaba en los cañones de las escopetas, en los cristales de nieve y en los ojos quebrados del lobo muerto. Bueno, amigos, este es el cuento, hasta que termino estremecido al leerlo. ¡Qué cuentazo! ¡Qué cuentazo! Es uno de esos cuentos que logran inspirarnos más asco por la raza humana que por cualquier animal en la tierra, ¿verdad? Vamos del lado de los animales siempre. Ya hemos leído más de uno que tiene este mismo tópico común. Está escrito para que el lector se identifique con el animal, no con los perseguidores, no con los cazadores, no con los granjeros, que son vistos como opresores, como invasores, ¿verdad? Como asesinos. Aquí, ¿quién está? ¿Quién es aquí? El lobo es el animal salvaje por excelencia, ¿verdad? Le gros méchant loup, el lobo malo, el lobo, ¿verdad? Claro, sí, él es como el Caperucita, el que persigue a los 3 cerditos. El lobo siempre es el malo de la película. Bueno, pero aquí no, aquí no, aquí el protagonista es un lobo. Y vemos el paisaje desde la perspectiva en que la ve el lobo. Y el lobo se humaniza, se hace antropomórfico, no que adquiera la forma de un hombre, pero su espíritu, su sensibilidad, su sentir, sus percepciones son humanas más que animales, sentimos. Mientras que los seres humanos se comportan como perfectas bestias, a puro instinto, puro afán de depredación, de destrucción. Ok, está bien, el lobo les había comido un perro y un cordero, pero bueno, es la lucha por el espacio, ¿eh? Es la lucha por el espacio. Este es el hábitat de los lobos, no es el hábitat de los hombres, es la foresta, es el bosque de pinos cerrado en lo alto de las montañas.
No se supone que un granjero vaya a poner un establo allá arriba en lo alto de la montaña, inaccesible. No se supone que eso suceda. Y hay un problema de territorio. ¿Quién es el invasor aquí, el ser humano o el lobo? Bueno, evidentemente que el ser humano es el invasor. Llamamos a esto, entre comillas, civilización, ¿verdad? Pero no hay por dónde defender a los seres humanos, que quedamos muy mal representados en este cuento. Está claro que toda la simpatía de Hesse, toda la simpatía y toda su empatía, más que simpatía, su empatía va por el lobo, por ese lobo mártir, por ese lobo sacrificado, por ese lobo valiente y algo más, estoico por la forma en que asume y acepta su dolor y por su dignidad. Ese lobo tiene dignidad, tiene orgullo, tiene valentía, tiene estoicismo, tiene serenidad, tiene tremenda fuerza de sobrevivencia, instinto de supervivencia. Tiene más cualidades, digamos, morales que lo que cualquiera de los personajes eh, humanos que salen en el cuento. No son ni personajes, son figurantes, son extras, son figuras apenas en negro, ¿verdad? No sabemos nada sobre ellos, nada sobre ellos. Son simplemente un montón de bichos que no tienen misericordia de un pobre lobo vapuleado con un hachazo en el lomo, con una bala en el estómago que está agonizando ya, y vienen y lo matan con palos y con asadas y con picos. No, es atroz lo que Hesse muestra aquí del ser humano. El ser humano es el malvado, el ser humano es el bicho, es el animal, es el ser, una vez más, inmisericordia. No el lobo, no. El lobo habla, el lobo actúa con una dignidad, con un heroísmo, de nuevo, con un estoicismo, con una serenidad que mucho podríamos de aprender de él los seres humanos. Es mucho lo que podría enseñarnos, lo que podríamos aprender. Muy bien, Hesse comienza con una panorámica, con una visión de cinemascope, en tecnicolor del ambiente que recrea, porque en efecto, lo más importante del primer párrafo son los colores. Nunca antes las montañas francesas habían sufrido un invierno tan frío y largo, que una situación excepcional. Nunca antes, nunca en la memoria de los hombres había habido un invierno tan inclemente. Y eso afecta a hombres como a lobos. Hacía semanas que el aire se mantenía claro, áspero y helado. Qué linda sinestesia, el aire áspero. ¿Cómo puede ser el aire áspero? Sí, sí, el aire muy helado, el aire que es casi escarcha, es áspero y se siente áspero. Durante el día los grandes campos de nieve color blanco mate yacían inclinados e interminables bajo el cielo estridentemente azul. Uno no tiene el azul normalmente asociado a la estridencia. Normalmente estridente sería el amarillo, chillón, o el rojo muy chillón, muy prostibular. El azul no, pero me gusta aquí este adverbio, estridentemente azul. Muy lindo, muy bello, muy bello. Eh, Sí, los campos de nieve, y nos dice de noche los atravesaba la luna, pequeña y clara, una luna helada, furibunda, con un brillo amarillento cuya luz fuerte se volvía azul y sorda sobre la nieve y que parecía la escarcha en persona. Vean qué interesante, la luna también era como ese aire áspero y helado. También la luna está helada, también es áspera y está furibunda. Esto, por supuesto, es una prosopopeya, es una personificación, ¿verdad? Es un antropomorfismo. La luna no se pone furibunda. Lo hemos dicho ya en varios cuentos. Esto se llama una prosopopeya, es cuando se le atribuyen a seres inanimados cualidades propias del ser humano. La luna no está ni triste, ni furibunda, ni melancólica, ni sola, nada. La luna es un pedazo de piedra que flota en el espacio, en órbita alrededor de la Tierra. Eso es todo, no es capaz de sentimientos, a menos de que el ser humano proyecte sobre ella sus sentimientos. En este caso, Hesse nos dice que esa luna está helada, que está furibunda, y que con un brillo amarillento cuya luz fuerte se volvía azul, era un brillo amarillento, pero se tornaba azul, vea qué curioso, sobre las nieves,
había un cambio, la luz amarilla furibunda de la nieve se tornaba azul al caer en contacto con la nieve blanca mate, ¿verdad? Y parecía la escarcha en persona. Los seres humanos evitaban todos los caminos y sobre todo las alturas, apáticos y maldiciendo, ya está hablando mal del ser humano, ¿verdad? Apáticos y maldiciendo, quejándose del frío, el ser humano, el animal más quejumbroso del universo, un puro quejumbre, ya sabemos, así somos, así hemos sido siempre y seguiremos siendo. Sí, los seres humanos, apáticos y maldiciendo, permanecían en las cabañas cuyas ventanas rojas, otro color que introduce aquí, rojas de noche, aparecían empañadas y turbias junto a la luz azul de la luna y se apagaban pronto. Qué interesante. Entonces, en las cabañas de estos granjeros la luz era roja, rojo, el rojo asociado a la muerte, asociado a la sangre. Afuera era la luz azul, que en realidad era amarilla, pero se tornaba azul de la luna. Se tornaba azul al entrar en contacto con la nieve, algún fenómeno cromático particular. Pero vean ustedes que sentido más interpelado en este cuento es, sin duda alguna, es los ojos, el mirar. Es cuestión de colores. Aquí está escribiendo el gran acuarelista que era Hermann Hesse. Fue un tiempo difícil para los animales de la zona. Los más pequeños murieron congelados en grandes cantidades. También los pájaros sucumbieron a la helada y sus cadáveres enjutos se convirtieron en botín de águilas y lobos. Sí, los pajaritos sobre la nieve, sí. Sus cadáveres se encogen, quedan como momificados, duros, enjutos, ¿verdad? Y claro, eran botín de águilas y lobos, pero nos dice Hermann Hesse, aún estos sufrían terriblemente de frío y de hambre. Solo unas pocas familias de lobos vivían allí y la necesidad las empujó hacia una unión más fuerte. Durante el día salían solos. Aquí y allá uno de ellos cruzaba la nieve, flaco, hambriento y vigilante, silencioso y temeroso como un fantasma. Caramba, qué maravilla. Vean qué torrente de adjetivos le desgrana Hesse al lobo. Aquí y allá uno de ellos cruzaba la nieve, flaco, hambriento y vigilante, silencioso y temeroso como un fantasma. 5 adjetivos para calificar a este lobo que se desprendía de vez en cuando del rebaño. Su sombra delgada se deslizaba a su lado sobre la superficie nevada. Levantaba el hocico puntiagudo en el viento y de vez en cuando emitía un llanto seco, tortuoso. Cielo santo, piensen en ese llanto seco, tortuoso del lobo. Es un aullido en realidad. El escritor no usa la voz aullido, no usa el término aullido, lo llama un llanto, es decir, lo humaniza. También esto es hasta cierto punto es una prosopopeya, es una personificación. El lobo llora, no nos está diciendo aúlla, aúlla sería banal decirlo, eso no aporta nada nuevo, todos sabemos que los lobos aúllan, pero no nos dice que aúlla, habla de un llanto seco y tortuoso, es un llanto casi humano, ¿verdad? Pero de noche salían todos juntos y rodeaban los pueblos con aullidos roncos. Ahora sí, aullidos roncos. Allí estaban a buen resguardo el ganado y las aves, y detrás de los postigos se apoyaban las escopetas. En escasas ocasiones les tocaba una presa menor, por ejemplo un perro, y ya habían sido muertos 2 lobos de la manada. Ya había habido bajas en la manada, ¿verdad? Y los lobos son por excelencia animales sociales, ¿verdad? Pueden atacar solos, no cabe duda, pero atacan en manadas, son animales sociales. Tienen estructuras, tienen jerarquías, tienen machos alfa, tienen hembras alfa, tienen vigías, tienen otros que atacan después, tienen un código de signos para comunicarse. Cuando ven una presa, cuando tienen que moverse en esta dirección o en aquella otra, o esconderse o salir corriendo. Bueno, es como los chimpancés, como los delfines, como las abejas, animales con una estructura social sorprendentemente sofisticada. Muy bien, la helada persistía, nos dice Hesse. Muchas veces los lobos se echaban juntos en silencio y pensativos, calentándose uno contra el otro, y escuchaban acongojados el vacío mortal que los rodeaba, hasta que uno, martirizado por los maltratos espantosos del hambre, pegaba de pronto un salto con un alarido terrorífico. Claro,
pega el salto, se para en las dos patas posteriores y suelta aquel alarido terrorífico. Entonces todos los demás dirigían sus hocicos hacia él, temblaban y rompían al unísono un aullido terrible, amenazador y quejumbroso. Nueva catarata de epítetos, nueva catarata adjetival de este muy gótico Hermann Hesse, muy barroco Hermann Hesse. Y lo digo a toda honra, ¿verdad? Impresionante cuando todos los demás, como en un coro, en efecto, aullaban al unísono con el otro y temblaban y rompían en un aullido terrible, amenazador y quejumbroso. ¿Cómo puede ser una cosa al mismo tiempo amenazadora y quejumbrosa? Puede serlo, sí, claro. Yo sí. ¿Cómo puede ser una cosa terrible, amenazadora y quejumbrosa? Porque quejumbroso es algo que está sufriendo, algo que está débil, que se queja. ¿Cómo podría ser al mismo tiempo terrible y amenazador? No, pero lo es y yo sé que ustedes me entienden y yo sé que ustedes lo comprenden. Sigue Jesse. Por fin la parte más chica de la manada decidió partir. Abandonaron sus madrigueras al despuntar el alba, se reunieron y olisquearon excitados y temerosos el aire helado. Luego partieron al trote, rápido y con un ritmo parejo. Los que quedaban atrás los miraron con ojos muy abiertos y vidriosos. Los siguieron una docena de pasos, se detuvieron indecisos y desorientados y regresaron lentamente a esas cuevas vacías. Entonces habían los vigías, los que iban en busca de comida, los que iban ¿verdad? Adelantados, los que iban a otear, los atalayas, los que iban a ver qué había, y los otros que se quedaban en la cueva. Muy bien, los emigrantes se separaron al mediodía. 3 de ellos se dirigieron hacia el oeste, a los montes del Jura suizo. Los otros huyeron hacia el sur. Los 3 primeros eran animales hermosos, fuertes, pero terriblemente flacos. El estómago de color claro, combado hacia adentro, era delgado como una correa. En el pecho se destacaban tristemente las costillas, las bocas estaban secas y los ojos abiertos y desesperados. Sigue Jesse con un maravilloso aguacero de epítetos y de adjetivos, calificándolo todo de manera profusa, ¿verdad? De manera fastuosa. Muy bien. De 3 en 3 se internaron lejos en los montes. Al segundo día cazaron un carnero, al tercero un perro y un potrillo, y fueron perseguidos en todas partes por los campesinos furiosos. En la zona, rica en pueblos y ciudades, se diseminó el miedo y el temor ante los invasores desacostumbrados. La gente armó los trineos del correo. Nadie iba de un pueblo a otro sin su arma. Claro, por supuesto. Esto es lo poquito que nos dice Jesse de los campesinos que están furiosos. Solo sabemos que están furiosos. De los lobos nos ha dado ya todo un patos, toda una especie de martirio, toda una saga, toda una ordalía, toda una odisea la que están sufriendo los lobos. Los campesinos, nos limitamos a enterar, se ponen furiosos. Mucho más fácil la vida para los campesinos. Tienen techo, tienen fuego, tienen agua, tienen calor, tienen comida. Bueno, de vez en cuando les robarán un potrillo o un perro. Bueno, ok. Pero no podemos decir que ellos estén padeciendo el martirio que están padeciendo los lobos, ni remotamente, ni remotamente, ¿verdad? En esa zona desconocida, tras tan buen botín, los 3 animales se sentían a la vez temerosos y a gusto. Se volvieron más arriesgados de lo que jamás habían sido en caza y asaltaron el corral de una granja a plena luz del día. Mugidos de vacas, crujido de listones de madera que se partían, sonido de cascos y una respiración caliente, jadeante, llenaron el ambiente angosto y cálido. Pero esta vez interfirieron los humanos. Habían puesto un precio a la cabeza de los lobos, lo que duplicó el coraje de los granjeros. Mataron a 2 de ellos. A uno le perforó el cuello una bala de escopeta, el otro fue muerto con un hacha. El tercero escapó y corrió hasta que se desplomó sobre la nieve, casi muerto. Qué interesante, como decía Jorge Luis Borges en las fábulas, siempre prima el número 3. Era un grupo de 3 lobos, el número 3, y el protagonista de esta historia es este tercero que logra escapar con un hachazo en el lomo, ¿verdad?
y con un balazo también en la pancita. Es terrible decirlo y terrible de imaginarlo, ¿verdad? No estamos en presencia de 3 lobos. Está tan bien observado eso de Borges. Tan frecuentemente en las fábulas o en los cuentos se trata de 3, ¿verdad? Ay, Dios santo, podría pensar en tantos, tantos casos. El cuento La flor del olivar de nuestra querida Carmen Lira. Era el rey ciego, la reina y 3 hijos. 3 hijos salen a buscar la flor del olivar que supuestamente le va a devolver la vista al rey papá. Bueno, aquí ya nos desviamos del tema, pero sí, nuevamente tres lobos. Entonces, sí, uno murió, la bala le perforó el cuello, el otro fue muerto con un hacha y el tercero escapó y corrió hasta que se desplomó sobre la nieve casi muerto. Era el más joven y hermoso de los lobos, un animal orgulloso con formas armónicos y una fuerte imponente. De nuevo, sigue adjetivando de manera sinfónica, diría yo. Esta prosa tiene una potencia sinfónica, es como ir a Beethoven. Era el más joven y hermoso, y además un animal orgulloso. Atención, otra prosopopeya y muy delicada esta. El orgullo es una facultad antonomásticamente humana, bueno, es uno de los pecados más graves de que puede padecer el ser humano y el pecado que ocasiona muchos otros de los pecados, ¿verdad? Pero aquí tenemos un animal que es bellamente orgulloso, que es hermoso y que es orgulloso, con formas armónicas y una fuerza imponente. Es casi un hiperanimal, es un animal legendario, es un animal glorificado, magnificado por la imaginación del escritor. No es un cualquier lobillo, ¿verdad? No, es el lobo por antonomasia, es el arquetipo platónico del lobo, hermoso, orgulloso, con formas armónicas y una fuerza imponente. Durante un largo rato quedó echado, jadeando. Delante de sus ojos se armolinaban círculos rojos y sanguinolentos. Claro, es claro, la sangre que le corría sobre la carita, sobre el hocico. Y de vez en cuando emitía un quejido silbante, doloroso. Lo hemos oído, ese tipo de quejido con los perritos que se nos mueren. Ese quejido que tiene una sibilancia, ¿verdad? Una sibilancia que va acompañada al dolor. Un hachazo le había dado en el lomo, pero se recuperó y pudo volver a levantarse. Solo entonces vio cuán lejos había corrido. En ningún lado podían verse personas o casas. Delante de él se encontraba una montaña imponente, nevada. Era el Chasseral. Decidió rodearlo. Atormentado por la sed, comió pequeños pedazos de la corteza congelada y dura que cubría la nieve. Imaginen ustedes, pedazos de corteza vegetal, ¿verdad? eh, que tenían los árboles, que estaban ya, corteza tan congelada, tan dura, que daba la impresión, la ilusión de que podía aliviar la sed. Entonces el lobo está en su territorio, está en su hábitat, está en su reino. Más allá de la montaña se topó de inmediato con un pueblo. Estaba anocheciendo. Esperó en un tupido bosque de pinos. Luego rodeó con cuidado los cercos de los jardines, persiguiendo el olor de los establos tibios. De los establos tibios. No había nadie en la calle, por supuesto, en medio de que este frío, que es el invierno más fuerte que se ha lanzado sobre el Jura y sobre las montañas ahí de los Alpes, ¿verdad? Suizos, en este invierno históricamente más frío de que se tenía memoria. Así comienza el cuento, ¿verdad? Poniéndonos. No es un invierno cualquiera, es un invierno de apocalipsis, ¿verdad? Algo terrible está sucediendo. Y bueno, cuán grato debe ser para el pobre lobo el olor de los establos tibios. Qué bonito, ¿verdad? Es el olor de los establos tibios. Es no solo el olor propiamente dicho del establo, de los animales, de la paja, pero también de la tibieza. La tibieza tiene un olor particular, creo yo.
No había nadie en la calle. Arisco y anhelante espió por entre las casas. Entonces sonó un disparo. Levantó la cabeza hacia lo alto y se puso a correr cuando ya estalló el segundo tiro. Le habían dado. El costado de su abdomen blancuzco estaba manchado de sangre que caía a goterones. A pesar de todo, logró escapar con unos grandes saltos y alcanzar el bosque más alejado de la montaña. Allí esperó un instante atento y oyó voces y pasos provenientes de varios lados. Temeroso, miró hacia la montaña. Era escarpada, boscosa y difícil de trepar. De nuevo, la profusión adjetival del escritor. Era escarpada, boscosa y difícil de trepar. Era la montaña y el lobo ya va herido, ya lleva varias heridas mortales, todas ellas. Y sin embargo se propone escalar hasta lo alto de aquella montaña, hundiéndose en la nieve. Era escarpada, boscosa y difícil de trepar, pero no tenía opción. Con respiración agitada escaló la pared empinada, mientras que abajo, a lo largo de la montaña, avanzaba una confusión de insultos, órdenes y luces de linternas. Ni siquiera habla de seres humanos, habla del escándalo, del batiburrillo, del estrépito procaz, obsceno, propio de los seres humanos, de todo lo que producen todos los grupos de chusmas, de muchedumbres, de, de grupos canallescos de gente que se dejan encender por la misma locura, el mismo fanatismo, el mismo odio en este caso hacia un lobo que ya no los iba a atacar más, ¿verdad? Pero no tenía opción, dice el lobo, piensa el lobo al ver aquella montaña. Con respiración agitada escaló la pared empinada, mientras que abajo, a lo largo de la montaña, avanzaba una confusión de insultos, órdenes y luces de linternas. El lobo herido trepó temblando a través del bosque de pinos, casi oscuras, mientras la sangre marrón corría despacio por su costado. Va herido, va escalando, va solo, va muerto de frío, va con la respiración agitada, con la mirada enturbiada por la sangre, con, 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 con la palpitación cardíaca sin duda completamente arrítmica. Es un animal que está en el proceso de morir. Sin embargo, se esconde en su sancta sanctorum, en su santuario natural, que es la cima del bosque lleno de pinos. Es ahí, es su territorio. ¿Por qué irlo a matar ahí? ¿Por qué? No, 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 perdónenme, pero aquí en este cuento el ser humano es absolutamente execrable. Es execrable, me da asco, me da asco. Habría querido estar ahí a la vez yo con una metralla para defender al lobo moribundo y hacerlos batirse en retirada a este montón de atorrantes y escandalosos. No, no, no. El frío había cedido. Al oeste el cielo estaba brumoso y parecía prometer nieve. Ya aquí sentimos que esa nieve es un sudario y esa nieve es una mortaja que se arrastra para envolver al lobo. La bruma y las nieves son una mortaja metafórica, ¿verdad? Por fin el animal agotado alcanzó la cima. Ahora se encontraba sobre un gran campo de nieve levemente inclinado, cerca de Mont Cousin, muy por encima del pueblo del que había escapado. Hay que ver cuántos kilómetros debe haber escalado ese lobo para alcanzar esa cima escarpada. No sentía hambre. No, ¿cómo va a sentir hambre? No puede sentir hambre, se está muriendo. Ya no. En una situación así ya no se siente hambre. Podría sentir mucha sed por la deshidratación, por la sangre que está perdiendo por 2 heridas o 3. Pero hambre no. No sentía hambre, pero sí un dolor turbio y punzante en las heridas. Un dolor turbio y punzante. ¿Cómo podría ser un dolor turbio? A ver, usemos nuestra imaginación. Un dolor turbio. Punzante, sí, está claro. Los balazos, claro, son muy locales, son muy puntuales. Punzante, pero turbio. Turbio sería si siento yo que un dolor turbio es aquel que como que dimana, como que hace eco hacia otras zonas, ¿verdad? Punzante, pero luego también difuso,
se extiende hacia otras zonas del organismo. Sí, es terrible. Un ladrido seco y enfermo nació de su hocico entregado. Su hocico ya vencido. Un ladrido seco y enfermo. No eran los aullidos monumentales, amenazadores, quejumbrosos, pero también aterradores de antes y orgullosos también. No, ahora es un ladrido seco y enfermo. Su corazón latía pesado y dolorido, y el lobo sentía que la mano de la muerte lo presionaba como una carga indescriptiblemente pesada. Sí, la pata de la muerte, la, la garra de la muerte ya sobre él, aplastándolo literalmente, como si fuera la pata de un elefante, algo que lo está presionando, que lo está oprimiendo, ¿verdad? Y siente, por supuesto, siente su corazón latir pesado y dolorido. Un pino aislado de ramas anchas lo atrajo y allí se sentó y clavó sus ojos perdidos en la noche gris de nieve. Pasó media hora. Una luz roja y apagada cayó sobre la nieve, extraña y blanda. Siempre la luz roja, señal de peligro, era el color que había dentro de las cabañas de los granjeros. Y era la luz de la luna ocasionalmente. Una luz roja y apagada cayó sobre la nieve extraña y blanda. El lobo se levantó con un quejido y dirigió su cabeza hermosa hacia la luz. No cesa, fíjese, de subrayar cuán hermoso es aquel animal. Hermoso por su belleza física, por su plantón, por su altivez, por su orgullo. Es una belleza, esta aquí se señala Hesse, esa belleza, esa hermosura del animal, no solo es física, es evidente que Hesse imbuye estos lobos de un contenido ético. Hay un etos, los habita un etos. Estos lobos tienen un etos, son animales éticos en cierto modo. Hay una ética, por lo menos una ética del autorrespeto, de la dignidad y del orgullo. Tienen eso, son animales orgullosos. No siento que ya aquí Hesse esté haciendo una prosopopeya o una personificación. Yo sí he visto animales que son orgullosos. He sentido eso, lo he percibido. Entonces siento que no está haciendo una proyección de un sentimiento humano hacia un ser que no sería capaz de esos sentimientos, porque en este caso sí creo que los animales son capaces de orgullo, ¿verdad? El lobo se levantó con un quejido y dirigió su cabeza hermosa hacia la luz, buscando la luz, ¿verdad? Va a morir buscando la luz. Era la luna que se levantaba por el sudoeste, gigantesca y color rojo sangre, y subía lentamente por el cielo cubierto. Sí, el rojo aquí es indudablemente un símbolo de muerte. Hacía muchas semanas que no se la había visto tan roja y tan grande. El ojo del animal moribundo se aferraba con tristeza al astro opaco, y en la noche volvió a oírse un estertor débil, doloroso y ronco. Un estertor, un estertor. Son las últimas convulsiones de alguien que está muriendo, es la vida cuando se bate en retirada, es la muerte cuando ya casi nos tiene enfeudados, cuando ya nos tiene subyugados, ¿verdad? Es el animal, me impresiona la prosa de Hesse aquí. El ojo del animal moribundo se aferraba con tristeza al astro opaco, a la luna, la última luz que iría a ver, y a la noche volvió a oírse un estertor débil, doloroso y ronco. Un poco más tarde surgieron luces y pasos, campesinos con abrigos gruesos, cazadores y muchachos jóvenes con gorros de piel y botas toscas avanzaban por la nieve. Se oyeron gritos de alegría. Habían descubierto al lobo moribundo. Le dispararon 2 tiros y ambos fallaron. Inútiles hasta eso, ¿verdad? Lamentables cazadores con su pésimo sentido del tiro. Incompetentes, amén de crueles, de feroces, de voraces, de más bestias que la bestia misma. Además de eso, incompetentes. Incompetentes, ineptos. No pudieron ni siquiera matarlo con los tiros. Entonces vieron que el animal ya estaba a punto de morir
y se le echaron encima con palos y garrotes. Él ya no los sintió. Nos dice Gese piadosamente. Gracias, Germán. Gracias, gracias. Todos te lo agradecemos. Él ya no lo sintió. A ese montón, a esa turba vil, chusmosa, innoble, indigna, asquerosa, que vienen con sus palos y garrotes a terminar de lapidar a un animal, y de qué manera dolorosa. Pero él ya no sintió nada. Había muerto. Lo arrastraron hacia abajo, a Saint-Igmer, con los miembros quebrados, las piernitas quebradas, ¿verdad? Quién sabe en cuántas partes después de aquella paliza abyecta. Qué ensañamiento el del ser humano. Qué bicho inmundo. Cómo nos ensañamos contra el animal moribundo o herido o ya muerto, quebrándole cada hueso, cada falange de los pies. Qué ensañamiento bestial. Qué ensañamiento. Es que no, es que si yo digo animales, insultar a los animalitos. No, 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 es un ensañamiento irracional, es el puro gozo de hacer daño, de destruir, de atormentar. Es el puro gozo de sentirse poderosos, poderosos moliendo a palos a un pobre animal que tiene más orgullo, valentía y estoicismo y entereza ante la muerte que todos ellos juntos. El lobo es moralmente superior a todo este montón de cretinos. Aquí hay evidentemente una visión muy romántica de lo que es el héroe, ¿verdad? Es el héroe solo contra el mundo. El mundo es estúpido, cruel, pérfido, sañudo, todas cosas, pero el héroe contra el mundo, aún derrotado, como decía Borges, hay derrotas mucho más honrosas que la victoria. La derrota de este lobo es 1000 veces más honrosa que la victoria de esta chusma eh, enfebrecida, oclocrática, delirante. Ah, posiblemente irían borrachos también y todo lo que peor que se pueden imaginar de ellos. Lo arrastraron hacia abajo a Saint-Igmer con los miembros quebrados. Reían, alardeaban, se alegraban por el aguardiente y el café que bebían, cantaban, maldecían. Aquí se sustituye el diluvio de epítetos por formas verbales. Reían, alardeaban, se alegraban con el aguardiente y el café que bebían, cantaban, maldecían. Tenemos 3 formas en el pasado, en el imperfecto. Que pone, ¿verdad? Reían, alardeaban, se jactaban, fanfarroneaban, farusqueaban de haber sido el que le había dado el golpe certero, el golpe mortífero, el último golpe, el golpe el golpe de suerte y de muerte al animal. Traer ese animal así maltratado y armar semejante alaraca, semejante aquelarre, cuánta vulgaridad, cuánta perversidad, qué primarios, qué rústicos, qué cavernarios se nos aparecen estos seres humanos, atipándose con el aguardiente, por supuesto, y emborrachándose, y el café, ¿verdad? Ninguno, y nos dice, atención a lo último que nos dice, ninguno vio la belleza del bosque nevado, ni el brillo de la alta meseta, ni la luna roja que colgaba sobre el chaceal, y cuya luz débil se reflejaba en los cañones de las escopetas, en los cristales de nieve y en los ojos quebrados del lobo muerto. Formidable prosa, cielo santo, de nuevo estoy totalmente estremecido. Estos borrachines eufóricos, esta chusma, esta garadería de sol, ¿verdad? Eh, exultante en su perversidad, en su rudeza, eh, ninguno, como sí probablemente lo vio y lo disfrutó, ninguno de ellos vio la belleza del bosque nevado que tanto nos ha hablado Gese. Gese toma muy en cuenta el paisaje. El paisaje, el ambiente, la atmósfera es importantísima en este cuento. Ninguno de estos bestias, de estos borrachines, vio la belleza del bosque nevado, ni el brillo de la alta meseta,
ni la luna roja que colgaba sobre el chaceral, esa que el lobo se quedó viendo, ¿verdad? Y cuya luz débil se reflejaba en los cañones de las escopetas, la luz roja que colgaba sobre el chaceral. El chaceral es un monte, es un monte. Entonces la luz roja de la luna colgaba sobre el monte y es una luz débil que se reflejaba en los cañones de las escopetas, en los cristales de nieve y en los ojos quebrados del lobo muerto. Entonces pasamos esa luz roja que se cuelga sobre el monte Chaceral, se refleja primero en los cañones de las escopetas, ¿verdad? Punto uno. En los cristales de nieve y en los ojos quebrados del lobo muerto. Y podríamos pensar incluso en una analogía entre los dos ojos del lobo muerto y los dos cañones de las escopetas de caza. Podríamos pensar en eso también, donde hay dos orificios para los cañones y los dos ojos del lobo muerto, los ojos quebrados del lobo muerto. ¿Quebrados por qué? Bueno, porque un lobo, un ojo es un cristal, a su manera es un frágil, maravilloso, translúcido, prístino cristal. Eso es un ojo. Y se quiebra como el vidrio y a menudo es irreparable. Lo sé, tengo muy cerca gente mía que ha padecido de eso, de la pérdida de un ojo. Y entonces, bueno, Gese se las arregla para terminar el cuento con la imagen del lobo. Él tiene la última palabra. La luna roja que colgaba sobre el chaceral, uno, y cuya luz débil se reflejaba sobre los cañones de la escopeta, dos, en los cristales de nieve y, finalmente, en los ojos quebrados del lobo muerto. El lobo muerto, los ojos cristales, los ojos quebrados del lobo muerto. Sí, muerto, pero tiene los ojos abiertos, viene con los ojos abiertos, de ahí que los compare con cristales. Quebrados, sí, quebrados, probablemente tienen que estar bañados de sangre los ojos. Con la paliza que le dieron al lobo moribundo, tiene que haber corrido la sangre y le volvieron golpeado la cabeza de preferencia y quebradole las patitas. Entonces los ojos tienen que estar quebrados, tienen que verse la sangre coagulando ya sobre los ojos. Así que por supuesto que están quebrados en la medida en que todo ojo es un cristal, es una ventana, es algo tremendamente bello y frágil al mismo tiempo. Es por excelencia lo más bello y lo más frágil que existe, y frágil por cuanto bello y bello por cuanto frágil. Y así termina, con la palabra muerto, con la palabra nuevo muerto, termina este cuento terrible de Germán Hesse. Pero tengo más para ustedes, tengo más para ustedes, todavía no se me vayan. Vous qui le savez, sublimes animaux, à voir ce que l'on fut sur terre, ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche, fais énergiquement ta longue et lourde tâche. Dans le voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. Es un poema extraordinario. Es un poema extraordinario. Entonces voy a leer desde el mismo punto. Porque no estoy leyendo el poema entero. El poema es más largo. Estoy leyendo la segunda mitad porque no quiero que esto se pase de una longitud extrema, ¿verdad? Esto es ya la parte de la muerte del lobo. Que repito, en este caso es el lobo, tiene la loba, la viuda, como alude Alfredo Vigny, y sus lobeznos. Entonces va en español. Llega el lobo y se sienta, las dos patas erguidas, con sus garras punzantes hundidas en la arena.
Se ha sentido perdido, pues lo habían sorprendido, cortado su repliegue y tomadas sus sendas. Entonces atenaza con sus ardientes fauces del perro más osado la jadeante garganta, y no afloja para nada sus mandíbulas férreas, pese a nuestros disparos que se hundían en su cuerpo y de nuestros cuchillos que, al igual que tenazas, se cruzaban hundiéndose en sus vastas entrañas, hasta el postrer momento en que el perro, ya ahogado, muerto mucho antes que él, rueda bajo sus patas. Lo suelta el lobo entonces y luego nos contempla. Los cuchillos del flanco hasta la empuñadura lo clavan a la hierba bañada con su sangre. Las armas lo cercaban como cruel media luna. He apoyado mi frente en mi fusil sin pólvora, meditando si poder decidirme, perseguir a la loba que junto a sus dos vástagos quisieron esperarlo, y yo así al menos lo creo. De no estar sus cachorros, la hermosa y triste viuda lo habría acompañado a sufrir la gran prueba, mas era su deber salvarlos, para así poderles enseñar a soportar el hambre, a no inmiscuirse nunca en el concierto urbano que el hombre ha realizado con las bestias serviles que cazan junto a él para tener cobijo, que ellos, que eran los dueños del bosque y de la roca. Ay, pensé, a pesar de este pomposo nombre de hombres, siento una gran vergüenza de que seamos tan débiles, pues para abandonar la vida con sus males, vosotros sabéis cómo, vosotros lo sabéis, sublimes animales. Al ver lo que antes erais y lo que os han dejado, solo importa el silencio, todo el resto es quebranto. Ah, qué bien te he entendido, indomable viajero, y tu última mirada me ha llegado hasta el alma. Me decía, si puedes, haz que tu alma consiga, a fuerza de ser firme en reflexión y estudio, llegar a ese alto grado de estoico desdén en que aquí naciendo yo llegué a lo más alto. Gemir, llorar, rogar es cobarde igualmente. Con energía realiza tu arduo y duro trabajo en la vía en que la suerte ha querido llamarte. Luego, igual que hago yo, sufre y muere en silencio. Bueno, esta es la traducción del poema. Es un poema terrible, muy entroncado con el cuento de Germán Hesse. Es inevitable, es inevitable. ¿Sí? No se puede leer ese cuento sin establecer el intertexto con el poema de Alfred de Vigny, que por supuesto es 100 años anterior a Germán Hesse. Eh, pero hay un verso aquí en este poema que es muy lindo, donde el cazador dice que él siente que él tiene todo que aprenderlo del lobo, ¿verdad? Este verso donde dice, eh, solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad. A la hora de morir, a la hora de sufrir, solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad. Es muy duro, pero es muy impresionante, ¿verdad? Es decir, no a las quejumbres, no a las blasfemias, no a los gritos, no a las pataletas, no a las imploraciones grandilocuentes, patéticas, melodramáticas, nada de eso. Muere en silencio, pues solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad. Tremenda frase. Y por eso al final dice, y muere igual que lo hago yo, igual que hago yo, sufre y muere en silencio. De nuevo esa palabra importantísima en el poema, silencio, porque el lobo muere en silencio. Ya degolló a uno de los perros que lo venían a dar caza y antes había degollado a otros. Degolló a varios en realidad. Esos perros que son vistos desde la perspectiva salvaje del lobo como animales serviles, sí, porque son serviles del ser humano. Ese que Alfred Vigny dice, no entres en contacto con seres humanos. Tú que eres el amo, el dueño de estos bosques, de estos árboles y de estas rocas, estás siendo invadido, estás luchando por tu territorio. Pero trata de evitar el contacto, el comercio con esa pestosa raza humana, le dice. Trata de evitarlo. Y, y, le,
Y claro, los perros, que son animales que andan con uno, pues están amaestrados y son domésticos, y porque les dé uno cualquier pedacillo de comida, corren y hacen lo que uno les dice, los ve él desde un punto de vista ético, los juzga horriblemente, ¿verdad? Son esbirros, los animales domésticos son esbirros, los perros son esbirros del ser humano, en esta coyuntura, por lo menos particular, que está planteando Vigny, donde está por un lado el gran héroe solitario, de nuevo solo contra el mundo, el lobo, y por otro lado los esbirros, los corifeos del animalillo humano, los perrillos que brincan y que son salameros y que son aduladores y que buscan que les den su comidilla y por eso hacen frente común con el hombre para derrotar a aquel que era el genuino dueño de esas tierras, el lobo. El lobo. Entonces habla muy mal de los perros son secuaces, cómplices, compinches, esbirrillos del ser humano que por una galletilla cualquiera hacen lo que uno los mande a hacer. El lobo no, el lobo es altivo, es misantrópico, es orgulloso, es solitario, vive ahí con su familia. No en vano escribió Hermann Hesse del Steppenwolf, el lobo estepario, el lobo de las estepas, ese que no ataca en horda, suele andar solo, ese espécimen. Eh, bueno, este es el poema La muerte del lobo del gran Alfred de Vigny, que comparte todo con el cuento de Hermann Hesse, comparte todo con el cuento de Hermann Hesse. Hay una humanización profunda del animal y una deshumanización profunda del ser humano, del hombre. El animal emerge como el ser que lleva la carga de su orgullo, su dignidad, su estoicismo, su valentía, su silencio ante la muerte, como enfrenta al perrillo y lo degüella, lo tira como un felpudo cualquiera al suelo y enfrenta luego los fusiles y los dardos. En el cuento, en poema de Vigny, tenía los cuchillos todos clavados en el cuerpo, estaba totalmente agujereado por los cuchillos y sin embargo muere sin, muere sin aullidos, sin quejidos, sin alaridos, sin pataleos. Repito el gran verso, solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad. Rien que le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Y con eso los dejo, queridos amigos. Esta aventura que hemos tenido por Hermann Hesse, que nos llevó por los andurrelas de Alfred Vigny. Creo que hemos puesto a dialogar a dos autores muy importantes que aquí tienen todo en común, todo en común. La antropología de Vigny y de Hesse es atroz. La imagen que ofrecen del ser humano, del antropo, es atroz, es horrible. Y le devuelven, curiosamente, al lobo, el animal selvático por excelencia, ¿verdad? El depredador por excelencia, le devuelve al lobo toda su dignidad, su orgullo, su estoicismo, su valor, desde todo. Lo que hace Hess es casi como como decimos, le transfirió al animal todo lo de grande que puede tener el ser humano, ¿verdad? Y lo glorificó. Este lobo es un héroe, es evidente, muere como un héroe. Y protegiendo a los suyos, en el caso del de Vigny también, protegiendo a su loba y a sus lobitos. Muere de qué gran forma. Y de nuevo vuelvo a Cortázar. Hay derrotas mucho más dignas que la victoria. Aquí el ser grande, hermoso, altivo, que suscita nuestra identificación cordial, es decir, desde el core, desde el corazón, es el lobo, en ambos casos, en ambos textos, en el cuento de ese como en el poema de Vigny. El ser humano queda en ambos casos muy mal leído el poema La muerte del lobo de Alfred de Vigny. Es difícil, difícil. Entonces, voy a leerles La muerte del lobo de Alfred de Vigny.
vamos a hacer una cosa, se los voy a leer en francés y luego lo leemos en español. Es una traducción buena, me parece, pero bueno, no va a ser como el francés, por supuesto. Es importante saber que en el poema de Vigny, el lobo tiene una loba y tiene 3 lobitos. Tiene una familia, ¿verdad? Es importante considerar eso. Entonces voy a leer primero la versión francesa de La muerte del lobo. La mort du loup. Le loup vient et s'assit, les 2 jambes dressées, par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il s'était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante. Il n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé mort longtemps avant lui sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors et puis il nous regarde. Les couteaux lui restent au flanc jusqu'à la garde. Le cloué au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu par sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. Avait voulu l'attendre, et comme je le crois, sans ces 2 louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles, qui chassent devant lui pour avouer leur coucher les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces mots, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. À voir ce que l'on fut sur terre, ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche. Dans le voie où le sort a voulu t'appeler, puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. Es un poema extraordinario. Es un poema extraordinario. Entonces voy a leer desde el mismo punto. Porque no estoy leyendo el poema entero. El poema es más largo. Estoy leyendo la segunda mitad porque no quiero que esto se pase de una longitud extrema, ¿verdad? Esto es ya la parte de la muerte del lobo. Que repito, en este caso es el lobo, tiene la loba, la viuda, como alude Alfred de Vigny, y sus lobeznos. Entonces va en español. Llega el lobo y se sienta, las 2 patas erguidas, con sus garras punzantes hundidas en la arena. Se ha sentido perdido, pues lo habían sorprendido, cortado su repliegue y tomadas sus sendas. Entonces atenaza con sus ardientes fauces del perro más osado la jadeante garganta, y no afloja para nada sus mandíbulas férreas, pese a nuestros disparos que se hundían en su cuerpo y de nuestros cuchillos que, al igual que tenazas, se cruzaban hundiéndose en sus vastas entrañas, hasta el postrer momento en que el perro, ya ahogado, muerto mucho antes que él, rueda bajo sus patas. Lo suelta el lobo entonces y luego nos contempla. Los cuchillos del flanco hasta la empuñadura lo clavan a la hierba bañada con su sangre. Las armas lo cercaban como cruel media luna. He apoyado mi frente en mi fusil sin pólvora.
meditando si luego, si poder decidirme, perseguir a la loba que junto a sus dos vástagos quisieron esperarlo, y yo así al menos lo creo. De no estar sus cachorros, la hermosa y triste viuda lo habría acompañado a sufrir la gran prueba, mas era su deber salvarlos, para así poderles enseñar a soportar el hambre, a no inmiscuirse nunca en el concierto urbano que el hombre realizado con las bestias serviles que cazan junto a él para tener cobijo, que ellos que eran los dueños del bosque y de la roca. Ay, pensé, a pesar de este pomposo nombre de hombres, siento una gran vergüenza de que seamos tan débiles, pues para abandonar la vida con sus males, vosotros sabéis cómo, vosotros lo sabéis, sublimes animales. Al ver lo que antes erais y lo que os han dejado, solo importa el silencio, todo el resto es quebranto. Ah, qué bien te he entendido, indomable viajero, y tu última mirada me ha llegado hasta el alma. Me decía, si puedes, haz que tu alma consiga, a fuerza de ser firme en reflexión y estudio, llegar a ese alto grado de estoico desdén en que aquí naciendo yo llegué a lo más alto. Gemir, llorar, rogar es cobarde igualmente. Con energía realiza tu arduo y duro trabajo en la vía en que la suerte ha querido llamarte. Luego, igual que hago yo, sufre y muere en silencio. Bueno, esta es la traducción del poema. Es un poema terrible, muy, muy, muy entroncado con el cuento de Germán Hesse. Es inevitable, es inevitable. ¿Sí? No se puede leer ese cuento sin establecer el intertexto con el poema de Alfred de Vigny, que por supuesto es 100 años anterior a Germán Hesse. Eh, pero hay un verso aquí en este poema que es muy lindo, donde el cazador dice que él siente que él tiene todo que aprenderlo del lobo, ¿verdad? Este verso donde dice, eh, solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad. A la hora de morir, a la hora de sufrir, solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad. Es muy duro, pero es muy impresionante, ¿verdad? Es decir, no a las quejumbres, no a las blasfemias, no a los gritos, no a las pataletas, no a las imploraciones grandilocuentes, patéticas, melodramáticas, nada de eso. Muere en silencio, pues solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad. Tremenda frase. Y por eso al final dice, y muere igual que lo hago yo, igual que hago yo, sufre y muere en silencio. De nuevo, esa palabra importantísima en el poema, silencio, porque el lobo muere en silencio. Ya degolló a uno de los perros que lo venían a dar caza y antes había degollado a otros. Degolló a varios en realidad. Esos perros que son vistos desde la perspectiva salvaje del lobo como animales serviles, sí, porque son serviles del ser humano. Ese que Alfred Vigny dice, no entres en contacto con seres humanos. Tú que eres el amo, el dueño de estos bosques, de estos árboles y de estas rocas, estás siendo invadido, estás luchando por tu territorio. Pero trata de evitar el contacto, el comercio con esa pestosa raza humana, le dice. Trata de evitarlo. Y, y, le, y, le, y claro, los perros, que son animales que andan con uno, pues están amaestrados y son domésticos, y porque les dé uno cualquier pedacillo de comida, corren y hacen lo que uno les dice, los ve él desde un punto de vista ético, los juzga horriblemente, ¿verdad? Son esbirros, los animales domésticos son esbirros, los perros son esbirros del ser humano, en esta coyuntura, por lo menos particular, que está planteando Vigny, donde está por un lado el gran héroe solitario, de nuevo solo contra el mundo, el lobo, y por otro lado los esbirros, los corifeos del animalillo humano, los perrillos que brincan y que son salameros y que son aduladores y que buscan que les den su comidilla y por eso hacen frente común
con el hombre para derrotar a aquel que era el genuino dueño de esas tierras, el lobo. El lobo. Entonces habla muy mal de los perros. Los perros son secuaces, cómplices, compinches, esbirrillos del ser humano que por una galletilla cualquiera hacen lo que uno los mande a hacer. El lobo no, el lobo es altivo, es misantrópico, es orgulloso, es solitario, vive ahí con su familia. No en vano escribió Hermann Hesse del Steppenwolf, el lobo estepario, el lobo de las estepas, ese que no ataca en horda, suele andar solo, ese espécimen. Bueno, este es el poema La muerte del lobo del gran Alfred de Vigny, que comparte todo con el cuento de Hermann Hesse. Comparte todo con el cuento de Hermann Hesse. Hay una humanización profunda del animal y una deshumanización profunda del ser humano, del hombre. El animal emerge como el ser que lleva la carga de su orgullo, su dignidad, su estoicismo, su valentía, su silencio ante la muerte, como enfrenta al perrillo y lo degüella, lo tira como un felpudo cualquiera al suelo y enfrenta luego los fusiles y los dardos. En el cuento, en el poema de Vigny, tenía los cuchillos todos clavados en el cuerpo, estaba totalmente agujereado por los cuchillos y sin embargo muere sin aullidos, sin quejidos, sin alaridos, sin pataleos. Repito el gran verso, solo el silencio es grande, todo lo demás es debilidad. Rien que le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Y con eso los dejo, queridos amigos. Esta aventura que hemos tenido por Hermann Hesse, que nos llevó por los andurrelas de Alfred de Vigny. Creo que hemos puesto a dialogar a dos autores muy importantes que aquí tienen todo en común, todo en común. La antropología de Vigny y de Hesse es atroz. La imagen que ofrecen del ser humano, del antropo, es atroz, es horrible. Y le devuelven, curiosamente, al lobo, el animal selvático por excelencia, ¿verdad? El depredador por excelencia, le devuelve al lobo toda su dignidad, su orgullo, su estoicismo, su valor, desde todo. Lo que hace Hesse es casi como como decimos, le transfirió al animal todo lo de grande que puede tener el ser humano, ¿verdad? Y lo glorificó. Este lobo es un héroe, es evidente, muere como un héroe. Y protegiendo los suyos, en el caso del de Vigny también, protegiendo a su loba y a sus lobitos. Muere de qué gran forma. Y de nuevo vuelvo a Cortázar. Hay derrotas mucho más dignas que la victoria. Aquí el ser grande, hermoso, altivo, que suscita nuestra identificación cordial, es decir, desde el core, desde el corazón, es el lobo, en ambos casos, en ambos textos, en el cuento de Hesse como en el poema de Vigny. El ser humano queda en ambos casos muy mal retratado, muy mal retratado y francamente no me siento de ánimo de contradecir ni a Hesse ni a Vigny en su nefasta percepción del bicho humano. Un abrazo, queridos amigos, con todo el afecto, toda la gratitud y nos volvemos a encontrar muy pronto con otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.